Muy buenas tardes, estimados y estimadas participantes. El Colegio de Abogados de Lima, bajo la conducción y dirección de nuestro decano, doctor Raúl Canelo Rabanal, y nuestra directora académica y de promoción cultural, doctora Minerva Córdoba Sena, les da la bienvenida a esta clase que es clase de recuperación, es la clase 6, pero es la clase uno del libro de obligaciones. Eh, en esta oportunidad tenemos como nuestro expositor al doctor Walter Mendizábal Anticona, quien tratará sobre lo que es el derecho y las obligaciones. El doctor Walter Mendizábal Anticona es doctor en Derecho con honores magna cum laude, es maestro en Derecho Civil con honores magna cum laude y también es máster en Derecho de Familia con calificación notable en la Universidad de Rioja, España. Es docente universitario en pregrado y posgrado en diversas universidades. Es autor de libros de derecho y de artículos científicos indexados en Logos y Scopus. Es conferencista nacional e internacional. Doctor Walter Mendizábal Anticona, adelante con su clase, por favor. Muchas gracias, distinguido doctor, siempre saludándola y agradeciendo siempre la deferencia. Eh, Esta sesión inicia de todas maneras con una parte introductoria sobre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Qué bueno, eh, porque téngase presente que el derecho, bien, tan complejo en su estructura normativa y sociojurídica, es a la vez una realidad objetiva y una facultad subjetiva. Miren lo que estoy diciendo, ¿eh? No estoy hablando mal, ¿eh? Realidad objetiva y una facultad subjetiva. Bueno, estas dos dimensiones llamados el derecho objetivo y el derecho subjetivo no son contrarias, nada, más bien son complementarias, porque representan las dos caras de una misma moneda, la norma y la facultad. Ahora, hay que comprender esta dualidad, ¿no? Y eso es esencial para captar el sentido último del derecho como finalidad y, como quiérase o no, como instrumento de orden y de libertad. El derecho objetivo, más bien, constituye todo ese bagaje, todo ese conjunto de normas que regulan, ¿qué cosa? La conducta humana, sea acción, omisión, comisión por omisión, etcétera. Dentro de lógicamente, dentro de nuestra sociedad peruana, o dentro de una sociedad determinada. Es que es el derecho en su aspecto más bien exterior y coactivo. Y eso se expresa en normas, en leyes, en reglamentos y hasta en principios. En cambio, el derecho subjetivo representa la facultad o el poder reconocido a la persona. Y ese es un poder reconocido a la persona por el ordenamiento ¿para qué? Para exigir algo o realizar un acto en conformidad con esa norma jurídica. Por eso, mientras el derecho objetivo impone deberes y organiza la convivencia, el derecho subjetivo otorga poder al individuo para hacer valer su interés que está protegido. Si se quiere, es una relación dialéctica, ¿no? Entre norma y facultad. Y eso ha sido objeto, pues, de toda una vasta reflexión doctrinaria. Desde el pensamiento romano hasta las teorías contemporáneas estamos hablando del positivismo y el garantismo, la tensión esa entre ambos conceptos revela más bien la profundidad del fenómeno jurídico. Y aquí en el Perú, esta distinción también tiene relevancia práctica. ¿Por qué? Porque orienta la interpretación de los derechos fundamentales y la función del Estado como garante del orden y la libertad. Aunque acá, sí, cada vez que me acuerdo, no sé, que me da cosquillas. Ay, ¿por qué? ¿Qué se salió esta resolución del Tribunal Constitucional última por un caso que hubo sobre una acción de amparo, donde pusieron, pusieron en tela, no en tela, en realidad, y determinaron, porque es el máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, que los acuerdos plenarios, estamos hablando de acuerdo plenario, puede ser civil, penal, laboral, de lo que, cualquiera, no tienen carácter vinculante. Y solamente tenían carácter vinculante, pues, los plenos del Tribunal Constitucional.
¿Cómo se dice pleno, doctor? Lo que sucede es que en el Tribunal Constitucional hay 2 salas. Cada sala lo conforman 3. Y el presidente pues dirime, ¿no? Pero a veces hay casos muy sintomáticos donde es necesario que haya un pleno. Entonces se reúnen los 7 miembros del Tribunal Constitucional. Por eso, o sea, pues se emite un pleno. Pero sea lo que sea, de acuerdo al Tribunal Constitucional, todas las resoluciones del Tribunal Constitucional tienen carácter vinculante. Todos los plenos. Más bien, no desdeña los plenos casatorios, en nuestro caso que estamos en este ámbito de derecho civil, los plenos casatorios civiles no los desdeña. Dice que sí, tiene también, o sea, todo lo que tenga que ver sobre un caso concreto que ha sido dilucidado por la Suprema en el Poder Judicial, que es un ente, un poder del Estado, distinto, ustedes saben, la institución del Tribunal Constitucional, que tiene un carácter autónomo, pero no es parte del Poder Judicial, porque los miembros del Poder Judicial, todos los jueces en pleno, desde el juez de paz letrado hasta el juez supremo, son elegidos, son nombrados por concurso público ante la Junta Nacional de Justicia, mientras que el Tribunal Constitucional, ellos son nombrados por el Congreso. Entonces, por ahí hay ciertas cosillas que no son muy acordes. Yo no sé por qué. El que tenga el carácter concreto, vamos a suponer, una casación, no todas las casaciones, ¿ah? Cuidado, ¿ah? No vayan a, no vayan a confundir, porque a veces uno plantea casación, que he visto varias oportunidades, casación, ¿por qué? Porque va en contra de la unidad jurisprudencial, que esa es una causal, ¿no? Para ir en casación. Y no puede ser. ¿Por qué? Porque cuando hace la relación de esa jurisprudencia que ha quebrantado la unidad jurisprudencial, esta resolución del juez que está, por eso está impugnando, se está yendo hasta en casación, resulta que no tiene carácter vinculante. Pero no hice todas las casaciones. No, señor, no son todas las casaciones. Son las casaciones solamente las que indique dentro de su parte resolutiva. Usted sabe que tiene 3 partes una sentencia. Parte postulatoria, parte considerativa y parte resolutiva. Si en la parte resolutiva indica que el fundamento 10 al 14 tiene carácter vinculante, lo dice. Lo dice. ¿Acaso dice que todos los considerandos de esa resolución casatoria, de esa sentencia casatoria, tienen carácter vinculante? No. Dicen de tal a tal, dicen, tiene carácter vinculante. Es más, los plenos casatorios civiles, por ejemplo, que son la reunión de todos los jueces supremos, igual, da reglas y también indica, en algunos casos, creo en el 5º pleno casatorio, indica tal regla, o sea, perdón, tal considerando a tal considerando. Entonces, todas las casaciones no, son aquellas que contengan, indiquen expresamente que el fundamento tal al fundamento tal, o como alguna dice, el fundamento solamente una casación, fundamento tal, solamente un fundamento tiene carácter vinculante. Entonces, pero me llama la atención, el Tribunal Constitucional parece que un exceso de formalismo, de una ortodoxia jurídica, ha dicho que solamente que los acuerdos plenarios no tienen carácter vinculante. Si se trata de un tema en especial, por ejemplo, en lo penal, por ejemplo, emitieron un acuerdo plenario sobre el feminicidio. Es un acuerdo plenario 006, me acuerdo, del 2005. Entonces, también hubo un acuerdo plenario justamente hablando de eso, sobre delito contra la libertad, donde hablaba sobre los límites del consentimiento. Entonces, no vino de un caso concreto, pero tiene unas reglas, unos principios que son adecuados. Y si hablamos de principios, yo no creo que los tribunos no sepan esto, pero estamos en una etapa de neoconstitucionalismo donde los principios hasta derrotan reglas. Y hemos visto a lo largo de nuestra normativa, el derecho objetivo, que los principios están derrotando reglas. Y es más, hasta la costumbre y la jurisprudencia crean normas. ¿Cómo es eso, doctor? A ver. ¿Recuerdan ustedes, si ustedes han venido a mis conferencias, por ejemplo, sobre violencia contra la mujer,
violencia familiar o sobre el derecho de familia, cuando hablamos respecto a la presunción pateris, el artículo 396 del Código Civil, que también contiene obligaciones, pero son unas obligaciones que contienen deberes extrapatrimoniales, por cierto, porque los deberes son extrapatrimoniales, pero hay obligaciones, la obligación de alimento, pero también hay deberes. Y ese deber de fidelidad, de asistencia, de cohabitación que se tienen recíprocamente los cónyuges. Pero con los hijos también tienen deberes y tienen obligaciones los padres. Pero vamos aquí, hasta muy, muy sonado, a partir del año 2016 hubieron sentencias, pero casatorias, referidos a la filiación extramatrimonial de mujer casada. Y lo que primero se preponderaba la verdad biológica, que podría ser el hijo de otra persona que no sea el marido. Entonces, por la verdad biológica y por el derecho, sobre todo acá venía el derecho del menor a su identidad, a su verdadero padre, y el interés superior del menor, eso, acudiendo al título preliminar del Código Niño Adolescente y la Convención Interamericana de Derechos del Niño, es que ganaron procesos judiciales. Pese a que la norma decía, o dice hasta ahora, no ha sido modificado eso, que el marido tiene 90 días para impugnar la paternidad, 90 días de nacido. Y en estos casos ya el menor ya pasó los 90 días, tenía 1 año, 2 años, un caso de una adolescente de 16 años. Bueno, el hecho está en que posterior a eso, sobre la verdad biológica, prevaleció después la identidad dinámica. La identidad estática es justamente el ADN. Está la partida de nacimiento, todo lo que quiera, todo lo que sea, por ejemplo, objetivo. Pero esa subjetividad de que ella se sienta o él, menor, se sienta como su padre, o sea, y el vínculo, es la identidad que tiene por un estado de hecho constante, se siente identificado con ese varón, eso prevalece, la identidad dinámica. Entonces, eso ha hecho que en el año 2018 se modifique el artículo 396, donde decae la presunción paterice. Mire cómo la jurisprudencia ha hecho que cambien las normativas. Y eso ha habido, entre varios, la modificación del artículo 396 para efectos de que la mujer, la esposa, pueda indicar, que antes no se podía, mujer casada pueda indicar quién es el padre de su hijo. O sea, es casada. Antes tenía que poner sí o sí, y así ella quisiera poner el nombre del padre biológico. No, lo siento, es casada, la presunción pateris, y tendría que iniciar su proceso para que cambie pues la situación, hasta antes del 2018. Pero a partir del 2018, solamente con la palabra de la madre, con la identificación de la madre de quién es el padre, el registrador está obligado a consignar el nombre de ese padre biológico. Sea biológico o sea no sea el padre, ni siquiera sabemos si es el padre biológico, pero suficiente su palabra. Lógicamente es porque ella sabe quién es el padre. Para evitarse tantos procesos, entonces seguramente el legislador ha dicho, vamos a ver la realidad. Lo que pasa es que son muchos procesos, muchas situaciones donde prevalece, donde está habiendo muchas relaciones extramatrimoniales, donde nacen hijos que no son del marido, entonces tiene que iniciar todo un proceso judicial para desafiliación matrimonial y para la afiliación extramatrimonial por parte del padre biológico sobre ese menor. Pero viene este problema también, porque no han puesto un candado. Yo no sé por qué no consultan esto antes, estos legisladores, antes de hacer sus normativas. Muy bien que ese artículo 396 hubiera tenido una medida, un candado, una condición para el efecto de ello. Porque, mire, hay dos supuestos. Una en que ella puede indicar y con el varón, padre biológico, pues
registrar ante RENIEC para la partida de nacimiento, registrar y poner al menor con el nombre del padre biológico. Mujer casada. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es, ella puede muy bien ir, sin necesidad que vaya el varón, e indicar quién es el padre, y le pone los datos del padre. Así es. El problema viene acá, ¿qué tal si después este señor, después diga, yo no soy el padre, ¿por qué me has puesto mi nombre? Más bien yo, oye, usurpación de nombre. Entonces, para eso, más bien hubieran puesto una condición administrativa, ya que estamos en registro, en RENIEC, y estamos hablando de derecho registral. ¿Por qué no ponen una condición administrativa? ¿Cuál, doctor? La prueba del ADN. Evítense problemas. La prueba del ADN va con la prueba adjunta como un requisito para la inscripción, la prueba del ADN, donde indique que el padre es ese varón. Y lógicamente el Estado, para efectos de soliviantar estos costos, que ya no son tanto, ¿eh? En su momento la prueba del ADN costaba carísimo, $4,000 en su momento costaba en la primera vez, ya no. No voy a decir qué clínica, 400 soles cobra. Pero doctor, 400 soles para usted no es dinero, pero tal vez para una persona pobre que no tiene para el día a día. Ya, para eso está el Estado. Ya que me mete esta situación donde por soliviantar, imagino yo, por el derecho a la identidad del menor, y no por la situación jurídica del adulterio, que es adulterio, ¿no? Entonces, no por eso, pues, ya pues, solivianta, pues. Y realiza convenios que el Poder Judicial interrelaciona, o sea, realiza convenios para efectos que los laboratorios que sean registrados por el Poder Judicial, dentro de una relación de laboratorios, que den un precio diferenciado. Se han abaratado mucho los costos. Por ejemplo, podría haber hecho una condición administrativa. ¿Cómo la jurisprudencia ha dado pie a cambios normativos? ¿Por qué? Porque los principios derrotan reglas. ¿Cuál es el mensaje? El neoconstitucionalismo. Y eso se ha visto en resoluciones judiciales, lo hemos visto en el tercer pleno casatorio, en la regla número 1, donde se flexibilizan los procedimientos en cuanto a sectores vulnerables. Lo hemos visto en el quinto pleno casatorio, en el fundamento 224, también, donde prima la justicia antes que la norma en sí, cuando no es justa. Y también es uno de los mensajes sobre la facultad de los jueces, el aplicar el artículo 138, el control difuso de la Constitución. Y no lejos de ello tenemos la cuarta disposición complementaria final de la Constitución sobre, entre otras palabras, es pues el control difuso de la convencionalidad, que llamado en sí control de convencionalidad, porque lo que se trata aquí es que se relieve todos los tratados, sobre todo lo que se refieren a derechos humanos. Bueno, quería comentar eso respecto a lo impropio que ha resuelto el Tribunal Constitucional respecto a ello, porque le está siguiendo la saga al Congreso. ¿Qué Congreso, doctor? Sí. Ya, lo voy a decir acá en mi voz. Por ejemplo, hay varios congresistas, abogados, yo los conozco muy bien. Ya para que no estén diciendo mal, yo ni siquiera a las invitaciones no he ido. Lo cierto es que el Congreso ha propuesto esto. Menos mal que no lo han puesto en la ley, porque está indicando ello. Que solamente tenga carácter vinculante, no, o sea, que den una ley para que solamente tenga carácter vinculante solamente las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Perú que esté comprendido en esa resolución. Después, toda otra resolución donde el Perú no haya estado comprendido dentro de ese proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tenga carácter vinculante. No sean malos, no me cercenen la doctrina jurisprudencial.
no tienen nacionalidad, porque tienen que encercenar. Eso es inconcebible. O sea, una cosa es que no se aplique la ley de otro país, lo entiendo, pero la doctrina jurisprudencial, ¿por qué? No puede ser. Por algo son recomendaciones que se hacen y eso es un mensaje a todos los países partes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Mire que no quiso ser parte Venezuela, que en el año 2012 denunció el Pacto de San José de Costa Rica. Claro, sabía que se maneja inapropiadamente. Esperemos que el actual Congreso, nuestro país, el Poder Ejecutivo y Legislativo estén con esa propugnación a salir de las esferas del Pacto de San José de Costa Rica. También esa línea tenía, tristemente, un ex tribuno, y lo tengo que decir porque es una persona pública, disculpen si hay alguien en la católica aquí, Eloy Espinosa, tribuno. ¿Cómo es posible que diga que no se puede tomar en cuenta las resoluciones del Tribunal Europeo? Oiga, el Tribunal Europeo igual doctrina jurisprudencial, para eso somos abogados, tenemos una capacidad pues de, de poder fundamentar nuestros actos, bueno, como abogados litigantes o como jueces o como fiscales, pues tener esas herramientas doctrinarias. Son 4 fuentes del derecho, si se les ha olvidado. La doctrina, la jurisprudencia, la ley y la costumbre. Y hasta la costumbre es relevante. A veces se les subrepticiamente se le vapulea cuando la costumbre sí crea derecho, con razón, por los cambios sociales que hay. Es la costumbre la que crea el derecho. Bueno, dejamos de lado ello, ese análisis que hacen. Espero que me estén leyendo en mis columnas. Miren, el derecho objetivo, ¿verdad? Pero voy a compartir mis diapositivas. Justamente está ahí ello. Bueno, eso está dentro del temario, ¿ya? Como era en la primera clase, pues, de derecho a obligaciones, sino que por situaciones sí, bueno, no estoy muy seguro cómo decir, pero con justa razón. Bueno, a lo que indicaba, el derecho objetivo puede definirse en realidad como el conjunto de normas jurídicas, y esas normas jurídicas rigen nuestra conducta, ¿cierto? Y esa observancia puede ser impuesta coercitivamente por el Estado. Acudo a Hans Kelsen en 1934. Hans Kelsen, por ejemplo, tenía una idea que el sistema normativo jerárquico que regula esa conducta mediante sanciones y que se distingue de la moral, se distingue por su carácter coactivo y formalmente instituido. Lógico. Ahora, desde esta perspectiva, el derecho objetivo es una estructura de mandatos, de prohibiciones que son respaldadas por la autoridad pública. Es el derecho en sí, no dependiente de la voluntad individual, sino de la comunidad organizada. Es por eso que cuando yo escucho, hasta en resoluciones de la Corte Suprema, en sentencias casatorias leo que, oiga, no se pasen, no sean malos, dice, el artículo tal estipula que, oiga, no me valoren en español, ¿cómo que el artículo tal estipula? Por ejemplo, si hablamos del artículo 70 sobre un derecho constitucional, cuando hay en el Pleno del Tribunal Constitucional, cuando una vez se discutió. El artículo 70 estipula, ¿no?, que la propiedad es un bien, la propiedad es un poder establecido, que el otro, que dentro de los límites del bien común y por seguridad nacional. El artículo 70 estipula, o sea, el artículo 70 se pone de acuerdo con nosotros, porque el estipula es el ponerse de acuerdo. Yo sí puedo estipular la forma de pago con el que le voy a vender mi celular. O puedo estipular ¿cómo se llama?, las cuotas
para el televisor que quiero comprar con la casa, con la tienda que vende el producto, con el televisor. Yo estipulo, me pongo de acuerdo, pero usted no se pone de acuerdo con la norma. Entonces, por favor, no, hablen con propiedad. Bueno, decía, no depende de la voluntad individual, ¿verdad? Sino de la comunidad organizada. Ahora, bueno, hablaba de Hans Kelsen, pero acá nosotros, León Barrentana, muy conocido, este maestro iqueño, ya ha fallecido hace varios años. Él que decía, ¿no? Sostenía que el derecho objetivo es la manifestación institucional del poder jurídico, pero es la manifestación del poder jurídico. Y eso se traducía en ¿qué? Reglas obligatorias. Y eso, a su vez, organizaba o aseguraban el orden social. Es el derecho en su sentido normativo, en su sentido abstracto, en su sentido general. Y es aplicado a todos los ciudadanos por igual. ¿Características? Sí, claro que sí tiene características. Tiene el carácter de generalidad, porque las normas se aplican a todos los individuos que sean en las condiciones previstas por la ley. Ese es el carácter de la ley, no es para un grupo de personas. La impersonalidad. La norma no se dirige a personas concretas, sino a situaciones jurídicas en realidad. Cuando dice, hablando, por ejemplo, del Código Penal, ¿no? El que mate, el artículo 106, ¿no? El que mate a otra persona será, pues, 6 años de pena, no menor a 6 años de pena privativa. Pero habla, o sea, habla en forma impersonal, no dice, pues, pero dice el que mata, sí, el que mata, pero en forma impersonal. No está diciendo Juan mata o el mayor de edad mata, no está diciendo, no lo dice. Pese a que podría decirlo el que tenga capacidad jurídica mata. Pero ¿para qué toca el aspecto de la culpabilidad en cuanto a imputabilidad? ¿Para qué? No hay necesidad. Es impersonal. También otro carácter es la obligatoriedad. Es que su cumplimiento es exigido por el Estado y su infracción genera consecuencias jurídicas. Ámbito civil, lógico. Si usted, por ejemplo, vamos a suponer, no cumple con sus derechos, con sus deberes como padre, puede estar susceptible a pues, se le suspenda en la pata potestad, al margen de que se le cercene la tenencia, por ejemplo, ¿no? O obligatoriedad, por ejemplo, que contenga una infracción. Por ejemplo, nosotros cuando donamos un bien inmueble, tenemos que hacerlo por escritura pública. Eso obliga, eso dice el artículo 1625. Y si no lo hacemos, ¿cuál es la infracción? Pues no es un contrato válido si lo hacemos en forma, por ejemplo, por escrito y con firmas, pero es su escrito, es su firma, es su puño y letra. Sí, pero ¿qué dice la norma? Debe realizarse por escritura pública bajo sanción de nulidad. Y ahí está la sanción. Tiene coercibilidad, porque puede imponerse mediante la fuerza legítima. Por ejemplo, una ejecución forzada. Tiene una finalidad de orden, porque busca garantizar la paz social mediante la regulación de conductas. Ahora, el derecho objetivo es la expresión de la razón práctica colectiva. O sea, como es decir, el conjunto de reglas que el cuerpo social impone para asegurar la convivencia y la justicia. En cuanto a la función del derecho objetivo, es ordenadora y garantizadora. Por un lado, organiza la convivencia, o sea, convivencia social, aunque parece una tautología, al establecer las reglas del comportamiento humano. Y por otro, crea el marco dentro del cual se reconocen los derechos subjetivos. Dentro de ese marco se reconocen los derechos subjetivos. Sin derecho objetivo, no puede hablarse de derecho subjetivo, porque las facultades individuales carecerían del fundamento normativo. Ejemplo, Bobbio, argentino, uruguayo. Él decía, el derecho objetivo es la condición de existencia del derecho subjetivo, así como la norma es condición del poder. Y cuando decía sobre el artículo 70 de la Constitución peruana, reconoce el derecho de propiedad, pero propiedad privada,
Y la propiedad privada, ese derecho a la propiedad privada es el derecho subjetivo. O sea, en el artículo 70, que es de derecho objetivo, ahí se reconoce un derecho subjetivo, la propiedad privada. Pero este derecho existe porque el orden jurídico, o sea, el objetivo, lo establece, lo regula, lo protege. Y eso, para eso está el artículo 923 y siguientes del Código Civil. Cuando hablamos del derecho subjetivo, este puede definirse como esa facultad que una persona tiene para exigir de otra un comportamiento conforme a la norma jurídica. Ok. Esa es la facultad que una persona tiene para exigir de otra un comportamiento conforme a la norma jurídica. ¿Es eso? Claro, es el derecho visto desde la perspectiva del individuo, no del Estado. Mientras el derecho objetivo establece el deber ser, o sea, un deber ser de la conducta, ¿no? El derecho subjetivo otorga al individuo el poder de exigir su cumplimiento. Yo tengo propiedad sobre este bien. Erga omnes. Y si es que alguien mella mi propiedad en cuanto a su posición, reivindicación. Hay autores, por ejemplo, Janneken, que es un alemán, jurista alemán. Él decía que el derecho subjetivo es la potestad que el orden jurídico confiere a la voluntad del individuo. Y eso es para la defensa o satisfacción de un interés propio. Ahora, si vemos esta definición, ahí hay dos elementos muy perceptibles. El reconocimiento por la norma y el interés legítimo del titular. Miren, sin ir muy lejos, ustedes ya no está con nosotros un jurista de Polendas, que era Felipe Sterling, más bien con Castillo Freire, que es otro jurista muy importante acá en el Perú. Ellos decían pues que el derecho subjetivo es la esfera de libertad protegida ¿por quién? Por el derecho objetivo. Ok. O sea, es el espacio de actuación individual garantizado por las normas que tienen carácter general. Al igual que el derecho objetivo tiene también características, pues el derecho subjetivo. Tiene personalidad, porque pertenece a una persona física o jurídica. Y sin ir lejos, también pertenece al concebido. ¿Qué? Perdón, pero el concebido también tiene derecho. ¿Qué? No, ¿tiene derecho subjetivo el concebido? Por supuesto, tiene el derecho a la vida. Si no, sería aborto. Tendría una consecuencia negativa si se cercena la vida de ese concebido, pues es aborto. Penal, civil, indemnización por daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, que es una obligación. O sea, una persona física o jurídica, concebido, y es más, hay un cuarto. No, ¿sí? ¿Cómo es eso? Al final del libro de personas, libro primero en nuestro Código Civil, habla de la agrupación de personas no registradas. O sea, puede ser una asociación, fundación, comité no registrada. Y es un sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad, por ejemplo, de poder contratar. Ese comité de aula, de padre familia, que quiere dejar una losa deportiva. Entonces, formemos un comité de papitos para dejar pues en este colegio, mire que están en la tierra, cómo han jugado nuestros hijos, dejemos algo para al futuro, para los inferiores, ¿no? Para los que están aún están en el colegio. Se organizan, formamos un comité, forman el comité de aula de padre y familia Jame Jame Fa, y hacen actividades y pueden suscribir contratos. Pueden. Está reconocido, ahí está, sujeto de derecho, está ahí en el Código Civil. También, o sea, tiene personalidad muy limitada. ¿Por qué? Porque solamente tiene, o sea, esta persona jurídica es provisional, tiene una permanencia provisional y es generalmente por interés económico. Bueno, el derecho objetivo también tiene reconocimiento jurídico. Existe solo si una norma del derecho objetivo lo reconoce. Si no, no tendría razón de ser. No hay derecho subjetivo. Tiene exigibilidad
el titular puede reclamarlo. Y eso lo puede hacer ante los tribunales o ante la autoridad competente, pues. Tiene una finalidad de protección. Es que busca salvaguardar un interés o valor legítimo, la vida, la propiedad, la libertad, etcétera, ¿no? Tiene relatividad. Es que su ejercicio se limita por los derechos de los demás y por el bien común. Eso está en el artículo 2 de la Constitución. Habla de los derechos fundamentales. Más bien como una evolución histórica del derecho subjetivo, podríamos decir que históricamente surge en el pensamiento romano clásico. Ahí se concebía como facultas agendi, decía, ¿no? O sea, la capacidad de actuar jurídicamente. Pero su desarrollo teórico en puridad se consolida con la escuela del derecho natural moderno. Grocio, Locke, tenemos estos juristas, que lo vinculó con los derechos inherentes a la persona humana. Si vamos a la codificación napoleónica, ustedes saben que el Código Civil francés Genesis de 1804. Ahí más bien los derechos subjetivos se positivizaron. El derecho pasó a ser concebido como un conjunto de facultades reconocidos por la ley. En el Código Napoleónico. El Código Napoleón era un genio, pues, ¿no? Militar y también estratega, perdón. Bueno, en el siglo XX, con el auge del constitucionalismo social, que ya no es tan social, los derechos subjetivos, pues, se transformaron en derechos fundamentales, dotados de protección reforzada frente al Estado y los particulares. Así, pues, esa evolución de este concepto que estamos hablando del derecho subjetivo acompaña la historia misma de la libertad humana. Ahora, si hablamos de derecho subjetivo y deber jurídico, todo derecho subjetivo tiene como correlato un deber jurídico. Está acompañado. Si tienes un derecho, tienes un deber. Siempre. El derecho de propiedad implica un deber, el deber más bien de no perturbar la posesión. El derecho de vida implica el deber de los demás de respetarla. ¿Eh? Tienes correlato con deber. Muy bien, es teorizado por los pandectistas alemanes. Los pandectistas alemanes fueron los que promulgaron el Código Civil alemán, la Verfassungsgesetzbuch. Y Jering fue el abanderado, ¿no? El promulgador. Sí, y Jering sobre esto decía, no hay derecho sin deber, ni deber sin derecho. ¿Eh? Bueno, o sea, hablando relación entre el derecho objetivo y subjetivo, yo creo que ya está más claro. Más bien vamos a ver, sigo mi diapositiva. Ahí. Por cierto, las obligaciones que son fuente de los contratos, cuando llevamos contratos siempre impliqué, ¿no? ¿Para qué son los contratos? Pues, el contrato tiene como, la finalidad de un contrato es generar obligaciones. Ok. Y para generar obligaciones puede ser obligaciones que en su como objeto tiene el dar, hacer y no hacer. Ajá. Y ese vínculo jurídico no es igual, no es similar para nada con el vínculo jurídico que es en derechos reales. ¿Así? No. En derechos reales el vínculo jurídico es entre el titular y el bien. Ok. Claro, no es entre titulares. Pero doctor, si hablamos de la propiedad, ¿es un derecho real? Sí. Entonces, si usted le vende a otra persona, pues cambia de titularidad en la propiedad. Sí. Entonces, ¿no tiene que ver una relación obligacional? No. Porque usted me está diciendo si es que usted tiene la propiedad. Eso es la propiedad. Usted tiene la propiedad del bien. Si usted no lo quiere vender, no lo quiere vender. ¿Qué está diciendo? Que cuando se pone en ejecución la maquinaria obligacional,
es porque hay un contrato. Pero si yo no quiero vender, no quiero vender, no quiero donar, no quiero donar, no quiero donar. ¿Por qué? ¿Por qué puedo tener yo un vínculo jurídico obligacional si yo no quiero tener ningún vínculo jurídico? Solamente quiero tener mi, mi radio, ese a transistores viejito, así, porque me gusta, me hace recordar mi juventud y ahí lo tengo, yo no lo voy a vender. Es mi propiedad. El vínculo es entre el titular y el bien. Una crítica es sobre derechos reales sobre los bienes incorporales. No deberían estar dentro de los bienes, catalogados como bien, los incorporales, porque ellos son derechos. Ya en el Código Civil alemán, en la doctrina alemana, solamente se habla en derechos reales sobre bienes, solamente los bienes corporales. No los bienes corporales. Los bienes incorporales están dentro de la esfera de los derechos. Por ejemplo, el derecho de autor es un bien mueble, de acuerdo al artículo 886. Y no debería ser, o sea, no debería estar catalogado entre los bienes muebles, pero en sí, así es nuestra codificación, ¿no? Bueno, si hablamos de obligaciones, bueno, ya hablando en puridad sobre obligaciones, ¿quién duda que es uno de los pilares fundamentales del derecho civil patrimonial? Patrimonial. En la otra esfera está el derecho civil no patrimonial, que está dentro de ello familia, personas. Personas, por ejemplo, cuando se habla pues del sujeto de derecho, ¿no? Habla del individuo así. Pero en cuestiones patrimoniales, obligaciones, sin duda, sin duda. Había estado yo comentando sobre el León Barranquera. Tiene sus tomos, ¿no? Hasta ahora es un autor canónico cada vez que lo citan en tesis, aunque ya casi menos lo veo ya en las tesis citado a León Barranquera. Antes se le citaba pues a doquier, ¿no? Bueno, León Barranquera decía que la teoría de las obligaciones es la columna vertebral del sistema jurídico privado, porque toda relación jurídica con contenido económico se construye sobre la base de un deber de prestación. Es que las obligaciones son el puente entre los derechos subjetivos y la realidad económica, pues. Y ahí donde el derecho deja de ser una mera norma, una mera abstracción, y se convierte en instrumento de cooperación y equilibrio social. Ya por ahí creo que me están ahí sospechando que sobre el análisis económico del derecho. Es lógico, la economía está muy ligado al derecho. Y hablando sobre obligaciones, sobre todo. Cuando he estudiado análisis económico del derecho, los que han tenido ese curso, saben lo que estoy hablando. Bueno, del derecho romano, pues desde ahí, el concepto de obligación, obligare, se entendía como el vínculo jurídico donde ahí se somete a una persona, el deudor, a cumplir una prestación en favor de otra, acreedor. A ver, si me han entendido. Si yo quiero vender mis lentes por la montura a usted por 50 soles, y usted me dice, estoy interesado en esa montura, doctor, 50 soles. Se lo compro. ¿Me lo paga? Claro que sí, doctor. En esta relación obligacional, ¿quién es el acreedor de la prestación? ¿Mi persona o usted? A ver, ¿qué me dicen? ¿Quién es el acreedor de la prestación? Estoy vendiendo la montura de mis lentes. Tienen el chat, ¿eh? ¿Quién es el acreedor de la prestación? ¿Yo o usted? ¿Usted o yo? A ver. El doctor Moisés está tomando nota de quiénes están participando porque se supone como que es llamar a lista. Y no solamente aprendió la computadora y se ha ido corriendo. A ver, ¿quién es el acreedor de la prestación? Le estoy vendiendo mi montura, 50 soles, y aceptó usted a comprarlo.
¿Quién es el acreedor de la prestación? Ya hemos celebrado contrato. ¿Ya? ¿Quién es el acreedor de la prestación? A ver. Ese contrato generó obligaciones y la obligación es, me obligo a entregar el bien, a transferir, aunque entregar y transferir tiene una diferencia, pero bueno, ya a transferir el bien. Pero ¿quién es el acreedor de la prestación? A ver, ¿usted o yo? A ver, estimados, yo creo que no están. ¿Eh? Yo creo que terminamos el curso porque la clase, porque si no están, hablando solito. No, está haciendo graba. Bueno, el acreedor de la prestación es usted. Claro, usted, pero como yo no, el acreedor, usted es el acreedor, doctor, mira, porque usted tiene que recibir el dinero. No, señor, yo soy acreedor de la contraprestación. No confunda. Yo soy el acreedor de la contraprestación, la entrega de los 50 soles. Yo soy acreedor de la prestación, el bien. Cuando hablamos sobre, en este caso, esta relación implica pues un aspecto subjetivo, las partes, acreedor deudor, doctor, pero decía, y en el Código Civil peruano, lo tenemos en el artículo 1211. Ahí define la obligación como el 1211. ¿Qué es la obligación? Es el vínculo jurídico por el cual el deudor queda obligado frente al acreedor a dar, hacer o no hacer alguna cosa. ¿Ve? La obligación es el vínculo jurídico. El deudor queda obligado frente a ese acreedor. ¿Qué cosa es? ¿Se obliga a qué? A dar, hacer o no hacer. Lógicamente se obliga, dice, ¿no? Nuestro sistema es consensualista, no es realista, porque si fuera realista, por ejemplo, cuando dice en el artículo 1529 sobre el contrato de compraventa, el, por la compra-venta, el vendedor se obliga ahí dice, ¿no? Se obliga a transferir el bien y el comprador a pagar la contraprestación en dinero. Ese es el artículo 1529. Pero ese es consensualista. Pero si fuera realista, para el perfeccionamiento del contrato no sería se obliga a transferir, ¿no? No es que se obligue como consensualidad, no. Sería, por ejemplo, por el contrato de compra 1529. Estaba dando un ejemplo, si fuera, ¿no? El vendedor transfiere o entrega el bien al comprador. Si es un bien corporal. Y transfiere si es un bien corporal. O sea, entrega si es bien corporal y transfiere si es un bien incorporal. Entonces sí, hay una diferencia entre entrega y transfiere. Aunque la doctrina transferir lo tomamos en un ámbito más genérico. Por eso decía, transfiere cuando es un bien corporal. ¿Por qué? Porque es que en nuestro Código Civil, en derechos reales, tenemos como bienes a los incorporales. Es por eso que el alemán no lo ve pertinente. Porque el transferir implica más genérico, y es más, ese término, ese concepto podría darse también para las obligaciones que no patrimoniales, pero sin contraprestación, como los contratos sinalagmáticos imperfectos. Estoy hablando de la donación. Pero acá estamos hablando de compraventa. Pero en fin, bueno, es una cuestión cómo está nuestra realidad y cómo debería ser en puridad. Bueno, lo que hablaba, ¿no? Esa relación entre el deudor y el acreedor implica un aspecto subjetivo, ¿no? O sea, estoy hablando porque hay dos partes. Ahora, un aspecto objetivo, la prestación, y un aspecto jurídico, el lazo, es el lazo coercible respaldado ¿por quién? Por la norma. Ahí hay esos tres elementos en su interacción, estoy hablando de aspecto subjetivo, aspecto objetivo y aspecto jurídico, conforman la estructura esencial de toda obligación.
Ah, ok. Aspecto subjetivo, las partes, acreedor, deudor. Aspecto objetivo, la prestación. Ajá. Puedes dar, hacer o no hacer. Y el aspecto jurídico es el lazo coercible, o sea, que obliga, respaldado, ¿dónde? En el ordenamiento, en la norma. Esa es la estructura esencial de toda obligación. Por eso la doctrina, civilista, por cierto, tanto nacional como extranjera, coincide en que comprender sus elementos no es para una sola tarea conceptual, sino es una exigencia práctica, delimitar los derechos, los deberes, las responsabilidades que se derivan de los actos jurídicos de la vida cotidiana. Bueno, hablemos, porque me implica acá la historia, acá en el temario, y el hombre primitivo, pues el hombre primitivo era autosuficiente y autárquico. Debía producir por sí mismo lo suficiente para su propio consumo. Hasta de Trassigny, este gran jurista, aunque tenía una concepción más francesa, bueno, ya, es otra cosa, no vamos a hablar sobre doctrina, sobre Trassigny. Él que decía, dentro de las sociedades más simples y primitivas, muchas de las necesidades, decía, pueden ser satisfechas pues a través de una economía de autoconsumo. Y en ese caso el hombre es bastante autárquico, es relativamente independiente de los demás hombres. El hombre moderno pues se centra en la producción de un solo bien o quizás de unos cuantos bienes. El hecho de concentrarse en la producción de un solo bien o de unos cuantos bienes se denomina especialización. Cada persona, estimados, tiene diferentes habilidades, distintas destrezas, y eso hace que una persona, cuando lo realice fácilmente a otra que le parece difícil, ¿no? Por el principio de especialidad, ¿no? Por ejemplo, hay un autor, Michael Parkin, que decía que una persona tiene ventaja comparativa en la producción de un bien, en particular si esa persona puede producir el bien a un costo de oportunidad menor que cualquier otro. Que al especializarse en la producción de aquellos bienes y servicios en lo que tiene ventajas comparativas, se hace indispensable el intercambio de bienes y servicios entre las personas. Para la sociedad moderna el intercambio es fundamental, ¿no? En la sociedad moderna, estimados, las necesidades individuales se satisfacen a través del mercado. Y el mercado es inconcebible sin referencia al conjunto, sin referencia a la sociedad toda. No consiste en otra cosa que en un intercambio generalizado de bienes y servicios. En otras palabras, estimados, en la sociedad moderna, cada individuo no produce directamente lo que consume, sino que produce un bien o servicio que otros necesitan para intercambiarlo por lo que él necesita. Es por eso que en la sociedad moderna se establece una estructura basada en relaciones de intercambio, a través pues de las cuales pues, se busca muchas veces la satisfacción de las necesidades mediante la cooperación ajena. Esta operación económica, conocida inicialmente como trueque, supone pues el intercambio de una cosa por otra. El do ut des de los romanos. Ese intercambio de una cosa por otra, el do ut des. O de cosas por servicios, el do ut facies. O incluso en intercambio de servicios, el facio ut facies. O facio ut des. Bueno, una parte importante de la satisfacción de necesidades se efectúa mediante el mecanismo del mercado. En el mercado de bienes de consumo tiene lugar el cambio de mercancías, la prestación de servicios, entre otros, ¿no? Acá, bueno, aclaremos. El mercado no es donde va ahí con su bolsita, pero, no solo es el conjunto de relaciones de intercambio, sino que también sirve para designar al bien o al servicio que se intercambia.
Así se habla de un mercado automotor, se habla de un mercado de alimentos, etc. Una persona, y algunos autores dicen esto, realiza, Pejovic, me acuerdo, una persona realiza un intercambio porque espera que los beneficios derivados de la adquisición de un bien superen al costo en términos de otras cosas que deben sacrificarse. El beneficio derivado de ese intercambio es el aumento de la satisfacción que lógicamente proporciona el derecho de usar el bien adquirido. Y el coste del intercambio es la satisfacción la que debe renunciar la persona cuando adquiere un bien. Costo de oportunidad. Por ejemplo, cuando alguien compra 2 kilos de arroz a un precio de 2 soles, todo tan barato, ya, esto es un ejemplo. Renuncia a la satisfacción de otros bienes que podría comprar con esa misma cantidad de dinero. El intercambio supone una elección entre usos alternativos. Este mismo autor, ¿de acuerdo? Él decía, pues, no se deriva de la existencia de un excedente que alguna persona quiere eliminar, sino del hecho de que diversas personas piensan diferente acerca de bienes distintos. Diferentes personas valorizan los bienes de modo distinto y el intercambio traslada los bienes de uso menos apreciados a los más apreciados para ellos. Esto significa que por la maximización de la extensión del intercambio, vamos a ver que lógico, la transferencia solo se justifica si el bien es adquirido por quien más lo valoriza. Lógico. O sea, por quien esté dispuesto a sacrificar más en términos de otros bienes. Cuando ello ocurre, estimados, se asigna un bien a quien ofrece más. Los economistas por eso dicen que tal vez ese bien se está utilizando eficientemente. Ahora, tengan presente, estimados participantes, que cada una de las personas tiene una escala de preferencia, ¿no? Continuamente las personas optan entre diversas actividades sobre la base de un orden de prioridades. Las escalas de preferencias tienen ciertas características, por ejemplo, difieren en cada individuo. El orden de prioridades de cada persona varía con el paso del tiempo y el cambio de circunstancias. Y tenemos que tener en cuenta que las necesidades que las componen son infinitas. En puridad, el hombre siempre tendrá necesidades que satisfacer. Ojo, que a medida que satisface las que considera prioritarias, pasa a atender las que considera menos urgente. Cuando los ingresos reales aumentan, empezamos a comprar bienes y que continúan en orden de importancia dentro de la escala de preferencias. ¿Sí? Por eso, que cuando un individuo transfiere un bien a cambio de otro, significa que el bien que recibe ocupa un lugar prioritario con relación al bien que entrega. La lógica. ¿Se entiende? Y ambas partes mejoran su posición, pues, ¿no? Porque es viceversa. Y por eso alcanzan ambos, ¿qué cosa? El bienestar. Lo que quiere decir que ambos satisfacen sus necesidades asignando los bienes de manera eficiente. Bueno, hay teorías sobre el incumplimiento, por ejemplo. No voy a entrar a detallar sobre eso, sino que más bien quería hacer hincapié para que una relación de intercambio se encuentre bajo el ámbito del derecho. La relación de intercambio debe cumplir una serie de requisitos. Y son requisitos impuestos por el Estado. Es que al Estado no le interesa proteger todas las relaciones de intercambio, sino solo aquellas que reúnen los requisitos establecidos. Ahora que si hablamos que en virtud del contrato se constituyen relaciones de intercambio, o también llamado relaciones de cooperación, bueno, se llama así, la doctrina lo dice así, y por ello,
O sea, en virtud de ello, los agentes económicos se comprometen pues a cooperar entre sí y lógicamente proporcionando los recursos para la mutua satisfacción de sus necesidades, pues, ¿no? Si recordarán, Díaz Picasso, este autor jurista muy conocido, define la relación obligatoria como la relación jurídica establecida entre dos o más personas dirigida a que una de ellas obtenga determinados bienes y servicios mediante la cooperación de otra o bien de intercambio recíproco de bienes y servicios mediante una recíproca cooperación. Ya, habrán escuchado también de Betty. Betty no es nombre de mujer, es un apellido con doble T. Sí, jurista también. Él que decía, en la relación de obligación, el interés del titular, el titular del derecho, está destinado a realizarse por medio de un intercambio a través de un comportamiento ajeno de una actividad de cooperación. Bueno, entendemos pues la relación jurídica como toda relación de vida establecida entre dos o más personas, relación intersubjetiva de la persona, como un vehículo para realizar determinados fines que son dignos de tutela. Bueno, tutela por ordenamiento jurídico, pues, ¿no? Estamos hablando. Bueno, en este caso, la relación jurídica está dirigida a permitir el intercambio de bienes y servicios, o sea, tiene una finalidad económica. A esta relación se le conoce como relación obligatoria. Obligaciones. Cuando una relación de intercambio o de cooperación adquiere juridicidad, significa que los agentes podrán exigirse mutuamente el cumplimiento de lo prometido. Mucho señala que implica el verbo exigir. Solo se puede exigir quien posee alguna fuerza para alcanzar su demanda. Esa fuerza supone la posibilidad de los agentes no solo para pretenderse mutuamente el cumplimiento de lo debido, es una pretensión material, sino de recurrir, por ejemplo, de acuerdo al artículo 139 de la Constitución, a la tutela jurisdiccional. ¿Y para qué? Pues, para pretender el cumplimiento de lo debido. Ahora, recurrir a la tutela jurisdiccional es vía acción. Para pretender el cumplimiento de lo debido es la pretensión procesal. Y en otras palabras, el agente económico cuenta con la posibilidad de recurrir al sistema judicial para conseguir lo prometido. Cuando el Estado hace cumplir las relaciones obligatorias, genera incentivos. ¿Incentivos para quién? Para la cooperación eficiente, pues. ¿Por qué? Porque hace creíble un compromiso de cooperación. O sea, da credibilidad a un contrato. Ahora, esto significa que existen relaciones de intercambio que se producen pues en el subsistema económico, pero no ingresan al subsistema jurídico. ¿Por qué? Porque al Estado no le interese protegerlas, por ejemplo, ¿no? Es que, a ver, estas relaciones de intercambio, o sea, no juridizadas, estoy hablando de las no juridizadas, no gozan de los remedios frente al incumplimiento establecido por el derecho. Pero esto no significa que el intercambio de bienes y servicios no pueda realizarse en el mundo fáctico. Estoy hablando, por ejemplo, de las apuestas. Pero doctor, yo la tinca, el bingo, eso están reguladas. Estoy hablando de las apuestas. Usted que haga una apuesta, por ejemplo, casino, pues está prohibido. Las relaciones de intercambio no juridizadas se contraen y se ejecutan en el mundo fáctico. Por ejemplo, a ver, un contrato de arrendamiento de cuerpo. Perdón, trata de personas. Contrato que no ven que sale en Lince, no sé, en lugares establecidos, centro de Lima también, que hay unas señoritas que arriendan su cuerpo. Eso no está juridizada.
Pero ¿se realiza en el mundo fáctico? Sí. Pero eso es en base a otras reglas, a otros códigos, no jurídicos. Quebranta la norma, yo que sepa, la prostitución no está penalizada. Bueno, esto explica, por ejemplo, el por qué, si bien es ilegal la comercialización de droga, y por tanto las partes no pueden valerse de los remedios frente al incumplimiento, no puede haber ejecución forzada para que le venda el medio kilo de droga que le prometió. Tales operaciones económicas se llevan a cabo en el mundo práctico. ¿Eh? Bueno, eso significa que el intercambio es posible sin derecho de contratos. Pero sí, pero es ilegal. Oh, sí, sin duda. A ver, si bien es cierto, es posible, sin derecho de contratos, y dentro del cual obligamos, estamos entre el derecho a obligaciones, el libre de obligaciones, su número, su importancia se reduce a aquellas operaciones económicas en las que exista confianza. Confianza mutua, lógicamente, entre los agentes económicos. O sea, contrato con el que, porque lo conozco y como lo conozco, confío en él. Obviamente, pues, sería ideal que los intercambios se basaran en reglas de comportamiento o códigos de conducta. Esos códigos que hagan pues que la gente cumpla con la palabra empeñada. Los costos de transacción se reducirían, sí, y considerablemente. Autores norteamericanos sobre todo trabajan en esta parte porque es una mirada económica al derecho. Pues dice, en la medida en que tengamos altos estándares éticos y normas de comportamiento adecuados, la mayoría de los contratos requerirían solamente un apretón de manos o un asentimiento con la cabeza. Nuestros abuelos sí hacían eso. La palabra era ley. ¿Cómo cobra importancia lo que dicen los juristas? Lo que recordamos nosotros de lo que decían nuestros abuelos. La palabra era ley. Y por eso dice, es necesario altos estándares éticos, normas de comportamiento adecuados. Ahora que la decisión respecto de qué relaciones de intercambio gozan de los remedios estoy hablando pues de la tutela judicial, ¿no? Frente al incumplimiento y cuáles no, bueno, pues es una decisión exclusiva del Estado, porque puede declarar improcedente su demanda. O como en lo penal, control difuso de la Constitución, por más que esté la ley, no señor. No obstante, el Estado, pues normalmente no toma en cuenta los efectos que genera su decisión de no juridizar. O sea, cuando no juridiza determinadas relaciones de intercambio. El Estado olvida que, si bien la prohibición impide el ingreso de la relación de intercambio al mundo jurídico, el intercambio se lleva a cabo en el mundo fáctico con determinadas consecuencias y generalmente negativas. Si hablamos de la relación obligatoria, relación obligatoria es una relación jurídicamente intersubjetiva de personas y tiene contenido patrimonial. Siempre acá estamos hablando de contenido patrimonial. Si a veces hago un esbozo sobre penal, por ejemplo, es porque para efecto del ejemplo. Bueno, pero acá es intersubjetivamente de contenido patrimonial. O sea, la relación obligatoria constituye un cauce para que las personas puedan realizarse, o sea, y pueda haber intercambio de actividades de cooperación social. Se trata de aquella colaboración o cooperación social, pues que se lleva a cabo mediante el intercambio de bienes y servicios de naturaleza económica, sin duda. El intercambio es importante desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque permite que los bienes y servicios fluyan de las manos de quienes menos los valoren a quienes los valoren más. Ahora que en el sentido del el derecho, a través del derecho de obligaciones y de manera más amplia el derecho de contratos, tiene como función asegurar que este intercambio se realice
Es que la función primordial, estimados, del derecho de obligaciones consiste en proporcionar un conjunto de reglas, un conjunto de mecanismos que garanticen justamente eso, el cumplimiento de esas reglas que aseguren el intercambio. Bueno, y esta función se realiza por medio de dos tareas. Una, reduciendo los costos de transacción y asegurando el cumplimiento. No voy a ahondar a eso porque si no me voy a ir hasta análisis económico del derecho, porque tiene que ver mucho con el análisis económico del derecho. Y si hablamos del artículo 1132, bueno, el despliegue de la plena eficacia solutoria y satisfactiva del acto de pago exige la concurrencia de una serie de requisitos. Y eso se refieren a los sujetos, al objeto y a las circunstancias de tiempo y lugar. Desde el punto de vista del objeto, son requisitos del pago la identidad, la indivisibilidad y la integridad. ¿Eh? Ahora, si bien el artículo 1132 está dentro de las relaciones obligatorias con prestación de dar, debe tenerse en cuenta que el principio de identidad comprende cualquier tipo de prestación. La prestación, estimado, es el programa material, el programa jurídico que el deudor debe realizar. O sea, el que debe entregar, el que debe dar, el que está obligado a hacer o no hacer. Y eso el acreedor tiene el derecho. La prestación consiste, según el contenido, pues, analizando este artículo 1132, el desarrollo de una actividad, o sea, comportamiento, o la obtención de resultados que no son necesariamente el producto de su comportamiento. Y aquí, de forma tradicional, se ha adoptado una clasificación tripartita de la prestación. Una clasificación que es adoptada por el Código Civil peruano, ¿no? La prestación puede ser de dar, hacer o no hacer. Está en el Código Civil. Pero ya en estos tiempos esta clasificación es bastante discutida. Lógicamente discutida en la doctrina, ¿no? Pues, ¿dónde cabe la discusión, no? Porque la prestación entendida como obtención de un resultado no encuadra dentro de este esquema. ¿What? ¿Sí? O sea, analicemos, pues. Las relaciones obligatorias con prestación de dar son aquellas que tienen como finalidad la transferencia de la titularidad de una situación jurídica o la entrega de un bien. Sí, capichi, eso yo creo que no hay mayor duda, ¿no? Es que la prestación de dar comprende el bien previsto por las partes. Es conmutativo también, ¿no? Está previsto por las partes. El bien debido. Eso es. La prestación de dar comprende el bien previsto por las partes. ¿Qué es? El bien debido. Es que la relación obligatoria con prestación de dar se ejecuta mediante la adquisición de la posición y además puede implicar la transferencia de la titularidad. En tal sentido, la posesión se adquiere mediante la tradición, ¿no? La entrega, conforme lo establece el artículo 901. Eso, la relación obligatoria se entiende cumplida mediante la entrega del bien debido. Estimados, la relación obligatoria con prestación de dar se clasifica, por ejemplo, en este caso, de dar bien cierto. O sea, prestaciones de dar específicas. O sea, de dar bien incierto. Prestaciones de dar genéricas. Y de dar dinero. Obligaciones pecuniarias. Bueno, las relaciones obligatorias con prestación de dar bien cierto son aquellas en las cuales el bien debido ha sido especificado en su identidad. Por ejemplo, Walter se obliga frente a María a entregar el automóvil, él, acá, cierto, pues bien cierto, él, no un. Miren que el término que estoy, el artículo que estoy utilizando, él, no un. El artículo, marca, Toyota Hilux que tengo, ¿no? Con placa número 666, 666, 666.
Cada bien tiene una identidad propia, o sea, una propia realidad individual que lo distingue de otros bienes. El mío, por ejemplo, mi Toyota está pintado de rosadito, con franjas púrpuras. Pues a mí me gusta, pues, ¿qué cosa? La identificación es el acto de verificación de la identidad del bien. Ella procede en base a varios criterios. Señas materiales, jurídicas, nombres, delimitaciones, etcétera, ¿no? El principal elemento de identificación de los inmuebles son los límites. Cuando se trata de una unidad, valga la redundancia, inmobiliaria, y que resulta de la división de un inmueble más amplio, es necesario, ahí es necesario hacer referencia a las medidas, a representaciones gráficas, a confines naturales. También puede ser usado el nombre, por ejemplo, en las concesiones mineras. Las relaciones obligatorias con prestaciones de dar bien incierto, al contrario, al otro lado, son aquellas en que el bien debido ha sido designado según la pertenencia a un género. ¿Es pasible de un contrato? Sí, claro que sí. Lógico. O sea, a una categoría de bienes. Ejemplo, Walter se obliga frente a María a entregar un automóvil, una camioneta Toyota Hilux. Bien incierto. Pero estoy hablando de una generalidad. De todas maneras, digo yo, una camioneta Toyota Hilux. El Código Civil regula las relaciones obligatorias con prestaciones de dar bien cierto en los artículos del 1133 hasta el 1140. ¿Eh? Del 1100, no, 1132, pues estoy hablando, estoy analizando 1132 al 1140. Las relaciones obligatorias con prestación de dar bien incierto, ¿dónde están? 1142 al 1147. ¿Capiche? Reitero, bien cierto, 1132 al 1140. ¿Sí? Pero los bienes inciertos, recuerden, al menos estar identificados por su cantidad y especies. Entre los artículos 1142 al 1147. Bienes inciertos. El bien debido más bien, es el bien que el deudor debe entregar al acreedor en propiedad o en goce. El principio de identidad, ¿qué comprende? A ver, el deudor de obligaciones genéricas, o sea, bienes inciertos no fungibles, estamos hablando de los consumibles, debe entregar los bienes teniendo en cuenta la calidad. Ah, ok, ok. La calidad, artículo 1143. La integridad material o ausencia de vicios, porque el vicio es una imperfección material que incide en el valor o en la utilidad del bien. Bueno, comprende también que el bien debe tener las cualidades esenciales para el uso al cual está destinado. Cualidades esenciales de los bienes son los atributos de materia, estructura y medida que hacen a los bienes, pues, normalmente adecuados a su función, ¿no? Bueno, al lado de las cualidades de los bienes que resultan debidos en base a ese título de negocial, ¿no? A ese contrato. Comprende también la integridad jurídica. O sea, los bienes deben ser jurídicamente íntegros. O sea, libres de otros derechos que limiten la titularidad o la disponibilidad. Sí, se entiende, ¿no? Más bien creo que, estimado doctor Moisés, creo que acá a la mitad hacemos un pequeño break.